Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. La filosofía en el Egipto faraónico. En los tiempos de los faraones, los egipcios, tanto el pueblo como, diríamos, la élite cultivada del Egipto faraónico, tenían pensamientos filosóficos acerca de la vida, acerca de la muerte, etcétera. Y en este vídeo lo que quiero es mostrar, pues, alguna parte de sus ideas, las ideas fundamentales que ellos defendían, tanto en el nivel religioso como en el nivel del desarrollo político, cultural, etcétera. De hecho, se puede decir que la filosofía en el Antiguo Egipto abarca una amplia gama de pensamientos y prácticas muy diversos. Por ejemplo, desde la modificación de gatos como una especie de rito religioso que propiciaba la suerte, el bienestar en la vida a los seres humanos. Tenían mascotas que eran generalmente gatos u otros animales y se han encontrado momificaciones numerosas de gatos, por ejemplo, enterrados en el desierto. En ese sentido es un ejemplo más de estas prácticas rituales, religiosas, en cierto sentido influidas por creencias filosóficas y aunque es verdad que los antiguos egipcios no tenían una palabra específica, un término específico para la filosofía, desarrollaron, diríamos, muchas ideas filosóficas, filosófico-religiosas, podríamos decir también. Además, disponían de un pensamiento metafísico, sin duda. Además, se puede decir que sus reflexiones sobre la vida, la muerte, el cosmos, la moralidad y el ser humano se encuentran dispersas en su mitología, en sus creencias mitológicas, en sus textos religiosos y en las inscripciones de templos y tumbas, que se han encontrado numerosas inscripciones. Por lo tanto, ahí se observa un poco cómo era la vida en aquella época, pues hace aproximadamente 3.000, 4.000 años aproximadamente, insisto. En cuanto a los principios fundamentales, por ejemplo, a nivel religioso, destaca, por ejemplo, la idea del Ma'at, que representa la verdad, la justicia y la armonía cósmica, el concepto de Ka, por ejemplo, que es una especie de doble espiritual de la persona. Se creía que el Ka sobrevivía a la muerte física y requería sustento continuo a través de ofrendas y rituales. Eran creencias muy espirituales, muy religiosas, en el sentido de que ellos creían en la vida después de la muerte. Por eso, diríamos, no concebían la incineración como algo propio para los muertos, porque era como que desapareciera el cuerpo de una forma prácticamente total y luego no habría otra vida después de la muerte, como ellos pensaban que iba a ser. En ese sentido, también los egipcios antiguos del tiempo de los faraones daban muchísima importancia al nombre de la persona, porque para ellos es evidente que preservar el nombre era mantener la existencia de la propia persona más allá de la muerte. En definitiva, el nombre era la inmortalidad. Por tanto, ponían inscripciones con los nombres de los fallecidos, los faraones, personajes nobles, etcétera, que los que podían construirse las tumbas más fastuosas, las mejores tumbas, y siempre aparecía el nombre porque era una forma de mantener la vida de la persona después de muerta también, otra forma más. En ese sentido, la fama después de la muerte o el conocimiento de que uno ha existido después de que haya muerto era algo primordial para los antiguos egipcios. También es verdad que se han encontrado numerosos textos en las pirámides, en los sarcófagos y también en los templos, por supuesto, colecciones de hechizos y declaraciones que reflejaban las creencias religiosas y filosóficas relacionadas con la vida después de la muerte y también con aspectos de lo que es el universo, el cosmos. En ese sentido, otro dato fundamental es tener en consideración la importancia del libro de los muertos, que en el antiguo Egipto era una especie de guía para el más allá que muestra una rica cosmovisión sobre la muerte y el renacimiento de la vida. Había una serie de ritos, de fórmulas religiosas, etcétera, que aseguraban el tránsito, diríamos, a través de la muerte a la otra vida, y había también creencias como una especie de balanza de los bienes y los males que se habían realizado en la vida. En definitiva, todo esto está también en relación con otros cultos orientales como los propios de los persas, los babilonios, etc. También hay que señalar que la filosofía egipcia influyó en la cultura griega, especialmente en figuras como Heródoto, que visitó Egipto y observó los conocimientos matemáticos y astronómicos de los egipcios antiguos, diríamos, antes de nuestra era, lógicamente, y Platón, que también
reconoció la profundidad del pensamiento egipcio, tanto en matemáticas como en astronomía, en geometría, etc. En ese sentido, también hay que pensar, por ejemplo, en Tales de Mileto, uno de los creadores de la filosofía, diríamos, en el mundo antiguo, con el que empezó la filosofía, un pensador presocrático, diríamos Tales de Mileto, realmente lo que hizo fue, diríamos, observar esos conocimientos matemáticos, geométricos y astronómicos egipcios y estudiarlos, analizarlos, etc. De hecho, el propio Tales de Mileto, como se sabe, consiguió también predecir eclipses, lo que fue algo realmente muy novedoso, y también todo tipo de medidas geométricas se inspiró el propio Tales en, diríamos, la astronomía egipcia, aunque él desarrolló también el teorema de Tales, que lleva su nombre, y también podemos pensar, por ejemplo, en Pitágoras, que también tuvo que conocer la cultura egipcia y que realmente también influyó en su pensamiento, en su desarrollo de ideas matemáticas, astronómicas, etc. En definitiva, la astronomía egipcia y la matemática y geometría egipcia influyeron decisivamente en la antigüedad. Tampoco hay que olvidar que, diríamos, en Egipto fue cuando surgió, después ya de la desaparición de los faraones, en el sentido clásico del término, surgió la Biblioteca de Alejandría, creada por Alejandro Magno, ya en una fase posterior de la historia. En ese sentido, hay que decir que la filosofía realmente era algo decisivo, diríamos, en los planteamientos de los egipcios antiguos, y hay que señalar que los faraones eran considerados divinos. En ese sentido, su papel o su función filosófica suponía que debían encarnar y promover los principios que mantenían el equilibrio del universo. Eran la encarnación del equilibrio universal. Y en ese sentido, la educación de los faraones comenzaba en edad temprana. Eran instruidos en escritura, literatura, en estrategia militar y en administración del reino. De hecho, tenían, por supuesto, muchos consejeros. Tenían el visir o primer ministro, podríamos llamarlo así, que era como el segundo en el poder después del faraón, una especie de primer ministro. Y, por supuesto, tenían escribas, tenían funcionarios que servían para controlar las cuentas del reino, los víveres de los que disponía el reino de Egipto, etc. Y todo eso era algo primordial: saber escribir, saber leer, saber interpretar, y por supuesto también tenían sus supersticiones, tenían sus ritos religiosos, y eso queda reflejado en las inscripciones de los templos y está presente también en las pirámides, etc. Además, hay que decir que la educación religiosa era algo, diríamos, que estaba presente en la vida de los faraones, porque aprendían quiénes eran los dioses egipcios, qué funciones tenían, y esto les permitía actuar como faraones y también como intermediarios entre los dioses y el pueblo, en su calidad de faraones, precisamente. En cuanto al entrenamiento militar de los faraones, se desarrollaba a través de tácticas de guerra, y también aprendían a liderar en el campo de batalla, porque eso era lo primordial. También es cierto que tenían prácticas, diríamos, endogámicas. Los faraones, por ejemplo, se casaban en muchas ocasiones con las hermanas o con familiares, y esto producía también enfermedades sanguíneas, enfermedades que llevaron a la muerte a distintos faraones. De hecho, por ejemplo, en el caso de Tutankamón, parece ser que tuvo algunas enfermedades causadas por esta endogamia, que era perniciosa, diríamos, para la salud de los faraones, pero ellos pensaban que eso no suponía ningún peligro a nivel corporal, a nivel físico, y sí lo representaba realmente. En este sentido, claro, el conocimiento que ellos tenían de las funciones corporales, de las funciones de los órganos del cuerpo, era muy rudimentaria en comparación con la actualidad. De hecho, pensaban que el cerebro era un órgano sin valor y que la sede del pensamiento estaba en el corazón. En esto coincidían con lo que pensaba, por ejemplo, un gran pensador como era Aristóteles, que consideraba que el corazón era la sede del pensamiento y no el cerebro, por razones similares a las que pensaban los egipcios antiguos. De todas formas, diríamos que los egipcios estaban, no diría obsesionados, pero sí ocupados constantemente
de prepararse para la muerte. Y eso pues se veía durante toda la existencia. De hecho, la esperanza de vida que había en el Antiguo Egipto pues era bastante reducida. Mucha gente moría por todo tipo de enfermedades, pues por malaria, por tifus y por otras enfermedades similares, infecciosas. Pues mucha gente moría a los 30, 35, 40 años y no había muchos que llegaran a una edad más avanzada. En ese sentido, la muerte estaba presente casi o sin casi cotidianamente. Por otra parte, por eso ellos consideraban que la momificación era algo fundamental para preservar la vida y para, diríamos, seguir viviendo en el más allá, después de la muerte, que era algo que deseaban, yo creo que todos los egipcios. Lo que sucede es que solo se lo podían permitir los más ricos, los faraones, la élite intelectual de Egipto, la élite política y la nobleza. Y la gente común pues no podía momificarse en general porque no tenían dinero suficiente para realizar el proceso de momificación, que era largo, costoso y caro. De hecho, hay que insistir en que la momificación era un proceso complejo, destinado, eso sí, a preservar el cuerpo para la vida después de la muerte, en la que creían en general los egipcios. Además, ellos creían que la muerte era solo el comienzo y que el alma, que ellos denominaban Ba, y la energía vital, que era el Ka, debían reunirse con el cuerpo en el más allá, en el otro mundo. Y el proceso de momificación pues era complejo, duraba pues unos 70 días aproximadamente como máximo. Primero se extraía el cerebro a través de las fosas nasales con una especie de ganchos. Después estaba el proceso de evisceración, que suponía la retirada de los órganos internos que se colocaban en vasos canópicos que se han encontrado cuando se han descubierto las tumbas de los faraones, por ejemplo la de Tutankamón y otras numerosas tumbas de faraones. Y también luego el siguiente paso o etapa en la momificación era la deshidratación, que consistía en usar natrón para secar el cuerpo durante una serie de semanas. Y por último estaría el proceso del vendaje, que era envolver el cuerpo del fallecido con vendas de lino impregnadas en resina. De esta manera, según los egipcios, se conservaba el cuerpo para la eternidad, para que pues pudieran seguir viviendo en el más allá. De hecho, en las tumbas de los faraones, como se sabe, y es de todos conocido, se les dejaban alimentos, sillas, bastones, mesas, para que pudieran seguir viviendo en el más allá, de una forma simbólica por lo menos. Realmente, de esta manera, con la momificación se pretendía que los muertos tuvieran la posibilidad de vivir después de su muerte física y que tuvieran un cuerpo intacto para vivir en el más allá y de esa forma vivir de forma parecida como habían vivido en el más acá, en el mundo terrenal. Luego también hay que decir que realmente pues estas prácticas estaban destinadas sobre todo, como ya dije anteriormente, a la clase noble, a los ricos, a los faraones, diríamos a la élite de Egipto. La masa de la población pues, no podía permitirse este tipo de prácticas de forma general, salvo los que llegaran pues, a un cierto nivel de riqueza, eso sí podrían, pero de todas formas sí había prácticas rituales religiosas, algo que ya comenté al principio del vídeo, como momificar los gatos que se tenían, o el gato que se tenía se podía momificar, porque no era algo demasiado costoso, luego se enterraba y era como una especie de amuleto o diríamos de intento de que ese gato que murió viviera después de muerto también en otra vida. Y de hecho pues, hubo el caso de arquitectos que trabajan para los faraones, o escultores, o artesanos, o artistas que habían llegado a una cierta celebridad y que también se momificaron para seguir viviendo en el más allá. De hecho, el tema de la muerte y el tema de la vida estaban constantemente en la mente de los antiguos egipcios. Yo diría que como en todos los tiempos. Lo que sucede es que ellos tenían, diríamos, un deseo vital, diríamos, realmente impresionante, en el sentido de que querían seguir viviendo incluso después de muertos, porque ellos daban una importancia extraordinaria a la propia vida y les parecía inconcebible que solo hubiera esta vida tan breve, tan efímera y que pasa tan rápidamente, y por lo tanto tenían ansia de eternidad, ansia de inmortalidad. Lo que sucede es que la inmortalidad la entendían tanto a nivel espiritual como a nivel corporal, no solamente a nivel espiritual. Por lo tanto, para los antiguos egipcios la inmortalidad del alma solamente era algo
insuficiente. Querían también la inmortalidad del cuerpo, aunque ya hubiera muerto. Y eso pues es algo que los distingue, por ejemplo, de los antiguos griegos, que pensaban sobre todo en la inmortalidad del alma, como es el caso de Platón, de Sócrates, de Parménides, de Pitágoras, etc. Y en ese aspecto pues tenían una idea acerca de lo que era la vida después de la muerte diferente a la idea de los griegos antiguos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.